Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Bueno, pues entramos en la recta final de este programa correspondiente al lunes 13 de febrero. Lunes, eso quiere decir que nuestro gabinete de salud mental está abierto ya y a pleno rendimiento. Saludo a Soraya Vivancos, muy buenas. Muy buenas, Luis. Saludo a Carlos Martín, muy buenas. Muy buenas. Y felicidades también, pues también formáis parte de este Día Mundial de la Radio. ¡Qué caramba! Muchas gracias, nosotros pensábamos felicitarte a ti por estar aquí todas las mañanas. Pues así nos felicitamos todos. Hoy vamos a hablar de un tema que, a ver si me tenéis que corregir, yo esto lo he pensado muchas veces y no sé si alguno de vosotros dos lo ha pensado también. No puedo seguir, no soy capaz. Sí. Sí, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Y entonces por qué vamos a tratar hoy este tema concretamente? Porque quizá, Luis, lo hemos traído, o en este caso yo he insistido más con Soraya para traer este tema aquí, porque ya no solo es que lo encontremos en... Ya no es solo que lo encontremos en consulta, sino que lo encontramos en el día a día y nuestra preocupación también al ver los datos, como año tras año España se nos queda la cola en salud mental, en el ratio de psicólogos por personas, por habitantes, y dar un toque de atención y de alguna manera decir no para atrás ni para coger impulso, ¿no? Y es un poco lo que hace referencia, es esto me supera y no soy capaz de seguir adelante. Es decir, hablamos de una situación tan sumamente dolorosa como es la de no encontrar respuestas o soluciones a los problemas que nos acontecen. Y entonces aquí podemos decir que hay varios componentes, no solo el componente emocional, sino también el componente cognitivo, es decir, cómo me represento yo mi vida, o dicho de otra manera, qué cosas me estoy diciendo y que esas cosas que yo me estoy diciendo sean el mantenedor de mi problemática. Afirmaciones como la que acabamos de decir, no puedo con esto me supera, no soy capaz, esto es muy difícil, no voy a ser capaz de conseguir esto. Y hace unos minutos lo hablábamos Soraya y yo, que a veces en consulta esto se da, tiene varios orígenes o varios factores que están influyendo. Aquí queríamos traer un poco poniéndole énfasis a lo cognitivo, pero sin olvidar lo emocional, y cómo ayudar y ayudarnos a desbloquear este tipo de situaciones que, aunque voy a utilizar una expresión muy manida, pero aquí todo tiene solución menos una cuestión, ¿no? Que es cuando uno deja de existir. Pero somos capaces de todo en esta vida. Pues claro, a lo mejor nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Hay cosas con las que no podemos y a las que no nos podemos enfrentar, no lo sé. Claro, pero yo creo que muchas veces tenemos ideas un poco irracionales, ¿no? O ideas que sobregeneralizamos, porque el cerebro es vago, lo hemos hablado muchas veces. El cerebro es económico. Entonces trata de sobregeneralizar conceptos, experiencias. Entonces muchas veces nos fiamos o de lo que nos han contado, lo que hemos vivido una vez, una ocasión o en determinadas ocasiones, pero de forma muy contada. Entonces tendemos a entender que la experiencia se comprime o se constriñe en eso. Es decir, imagínate que yo de repente he intentado, no sé, correr, ¿no? O hacer deporte y no se me ha dado bien las primeras veces que lo he intentado, y entonces como conclusión sobregeneralizada es que eso no está hecho para mí y no voy a ser capaz, ¿no? Claro. Es una forma de justificar y de entender el mundo. De ahí vienen los estereotipos, de ahí vienen pues mil cosas, ¿no? Entonces esto viene, todo es parte de esos bloqueos. Muchas veces podemos encontrar bloqueos mucho más grandes, como los que hablaba quizás Carlos, que tienen que ver con bloqueos incapacitantes vinculados a lo emocional. Esto me supera, yo no puedo con esto es terrible, esto es tal, y que al final tienen una intensidad que, dependiendo de la importancia de lo que eso tenga para nosotros, puede ser que sea, pues eso, muy incapacitante. Pero si vamos hacia atrás, nos vamos a encontrar que hay bloqueos de todo tipo.
desde lapsus linguae básicos, en donde el cerebro deja de funcionar de manera integrada o normal o con fluidez, que esos normalmente se deben a mucha presión o mucho cansancio, ¿no? No nos estamos dando cuenta y a lo mejor no estamos descansando bien y entonces hay cosas que están fallando. U otro tipo de bloqueos que van en grado, ¿no? Y que pueden tener que ver con qué tal nivel de presión, o sea, qué tanta presión nos metemos en el día a día, qué tipo de personalidad tenemos. Muchas veces los perfeccionistas, las personas perfeccionistas, y hablábamos, por ejemplo, del síndrome del impostor, son personas que acaban sufriendo mucho porque no es que no sean capaces de poder hacer muchas cuestiones. Te planteabas si era posible hacer todo, si éramos capaces de todo. Evidentemente no, pero si no lo pruebas, no lo sabes. El ser humano aprende por ensayo y error, ¿no? Entonces, la única forma de ir mejorando nuestras competencias y nuestras habilidades es darnos la oportunidad de seguir, de ir probando, de ir mejorando. Entonces, estos perfeccionistas al final sí tienden a ir a más, pero como es una lucha consigo misma por demostrarse que son capaces, y como no tienen la capacidad de retroalimentarse, de decirse, oye, mira, sí, lo he conseguido, tengo esa retroalimentación positiva de esto ha salido bien, su autoestima no es buena. Por tanto, necesitan todo el rato estar demostrándose que son capaces de eso y de más. Y esto es gran parte de muchos de nuestros problemas. Y seguro que hay muchas personas, muchos oyentes que nos están escuchando y se sienten identificados con seguramente, esto. Seguramente. Fijaos, yo suelo trabajar con mis pacientes un libro del año 64 de Lucien Auger. Se llama Ayudarse a sí mismo y recoge, pues toda la teoría de las ideas no realistas de un tal Albert Ellis. Esas 10 ideas no realistas que él identificó en sus investigaciones podrían resumirse en 3, que las personas de alguna manera o de otra nos hemos afirmado esto en algún momento de nuestra vida, como es me tienen que querer, tengo que ser un ser querido, la vida tiene que ser justa conmigo y en buena medida ser justo con la vida. Y en tercer lugar, las condiciones de la vida deben de ser buenas y fáciles. Entonces, todo esto atiende a una transferencia de conocimientos, pues de padres a hijos, profesores, gente con la que interactuamos en nuestro día a día y, por supuesto, como no, de nuestra experiencia previa. Y el mantener este tipo de afirmaciones generan mucho dolor. Porque imaginaos cuando consideramos que el mundo tiene que ser justo conmigo porque yo considero que soy justo con el mundo. Y esto no sucede. Venía escuchando la radio, ya sabes que a ratitos Cadena Ser Madrid y Sierra, y hablaban del tema de los desahucios. Ya salía una mujer diciendo que desde hacía 2 años le habían ocupado la casa y que eso era muy injusto. Y yo no dudo que no lo sea. Pero a nivel psicológico, ¿cómo se gestiona el que una persona haya ocupado nuestra casa durante 2 años, que no pueda salir y que esto me esté gestionando a mí un malestar mucho mayor? El no puedo, no soy capaz de dar con la solución a este problema. Y muchas veces incidimos o intervenimos desde el punto de vista cognitivo y a veces debemos plantear preguntas tan duras como ¿y quién ha dicho que el mundo tiene que ser justo contigo, conmigo o con cualquiera? El concepto de justicia es algo que hemos desarrollado las personas y que por lo tanto es un concepto subjetivo. No digo que esta mujer no tenga razón porque ha contado la situación que está viviendo y desgraciadamente pues no es positiva, ¿no? Pero fijaos cuando a veces nos decimos que algo es una catástrofe y vivimos una ruptura sentimental como una catástrofe. Esto es lo peor que me podía pasar, me voy a morir ya hemos visto que nadie nos morimos por nadie. Pero cómo de alguna manera todo este tipo de afirmaciones nos generan tanto dolor. Por ser muy breve, el tema de las relaciones personales. El que hay una persona, a lo mejor no somos ni siquiera conscientes de que lo pensamos, pero que tenemos que ser amados, que tiene que haber una persona por ahí que me quiera, tiene que haber esa alma gemela, esa media naranja. ¿Y qué ocurre cuando esto no llega? ¿Qué tipo de cosas nos podemos decir? Nadie me quiere, me voy a quedar solo o sola, no voy a ser capaz de formar una familia, no voy a ser capaz de conseguir que alguien se fije en mí. Y
en definitiva, esto sí que en algunos casos puede ser el factor determinante para llevarnos a la acción o no. Lo que sí tenemos claro es que quedarnos parados, sin hacer nada, durante el menor tiempo posible, porque esto lo único que hace es cronificar nuestro impacto negativo. Claro, todo esto tiene que ver con, o sea, no se trata de que las cosas sean injustas o no, se trata de que no nos quedemos enganchados en los conceptos. Es decir, yo estoy viviendo una injusticia, o una injusticia puede ser que alguien muera en tu vida y es súper doloroso y es algo irreversible, pero que yo me quede enganchado en eso, por ejemplo, en esa fase de negación que muchas veces ocurre, no me va a devolver nada, ni va a hacer que yo pueda mejorar ni que pueda adaptarme a la pérdida, ¿no? Si yo me quedo en la justicia luchando contra que la vida debería de ser justa, no me va a dar armas para poder salir de la situación, porque me voy a quedar, como muchas veces pongo la analogía de Don Quijote luchando contra los molinos, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen a consulta diciendo: estoy en una empresa en donde no están siendo justos, en donde todos esos valores que exponían no se corresponden con lo que en realidad venden, y yo me siento fatal. Y entonces acaban siendo, como de alguna forma, personas que se centran en cambiar a los demás, ¿no? En cambiar la situación, en cambiar el mundo, en cambiar, y ese es parte del problema, porque están destinando su energía a intentar hacer cambios en algo que no depende de ellos directamente. Con lo cual, acaban frustrados, acaban sintiéndose cada vez más vulnerables, acaban sintiendo que la vida todavía es más injusta, porque el cambio no depende de ellos. Es como, de alguna forma, acabar en esa posición de víctima, ¿no? En donde siento que yo no puedo hacer nada, todo depende de los factores externos. Y en esto Viktor Frankl, ¿no? Que además él estuvo en un campo de concentración, pues tuvo mucho que enseñarnos, ¿no? Que al final hay decisión, incluso en las peores situaciones, y que si nosotros damos el poder a los demás, con este tipo de formas de ver, al final acabamos más metidos todavía más en el problema. Otra de las cosas es el sobrepensar, ¿no? Cuando hay algo que me afecta y yo me quedo en ese bucle de pensamiento, intentando en mi narrativa, porque al final el ser humano intenta controlar lo que ocurre y se alivia cuando piensas sobre el problema, porque piensas que te estás ocupando, pero la realidad es que no, porque te estás preocupando. Cuando entramos en ese sobrepensamiento, en donde estoy anticipando todo lo malo y me quedo en esa rumia que llamamos los psicólogos, lo que acaba pensando es que, de nuevo, esa energía que tendría que estar enfocada hacia lo que me va a ayudar a salir, ya sea emocionalmente, físicamente o de la propia situación, se está desperdiciando, la estoy malgastando porque me estoy enredando en gastar mi tiempo en pensar. Y cada pensamiento en sí, que los pensamientos en realidad no son reales. Los pensamientos y la realidad depende del filtro con el cual yo interprete lo que está pasando. De hecho, nos puede pasar a los tres una situación y tener una interpretación totalmente distinta para cada uno. Por eso decimos a veces en terapia, la realidad no existe, es lo que yo interpreto. Entonces, si yo no tengo la capacidad de ir más allá, de tener una visión mucho más amplia en donde pueda enfocarme hacia lo que tiene sentido para mí, en última instancia, puede ser que me quede en un hoyo metido intentando cambiar y desgastándome aún más. Entonces, muchas veces los bloqueos que pueden ser normales, como decíamos, al final uno puede estar cansado, uno puede tener que tomar una decisión que es difícil en su vida, uno tiene que recomponerse, pero muchas veces las estrategias que utilizamos no están bien desplegadas y al final ese bloqueo acaba siendo incapacitante. Se trata entonces de cambiar el chip, no es cambiar un poquito cuestión, ¿no? el chip. Yo voy a dar tres pistas acerca de cuándo un pensamiento puede ser que no sea del todo realista. La primera de ellas es pensar en términos de el todo, nada, siempre o nunca. Esto ya nos da una pista de que esto está desplazado de la realidad o tiene cierta distancia. Cuando a veces decimos es que nunca nada me sale bien, cuando siempre me estás fastidiando o siempre me salen mal las cosas, ya tenemos una pista de que el pensamiento no es realista. Que está polarizado. Efectivamente. En segundo lugar, la flexibilidad del pensamiento. Hay veces que nosotros, porque somos así, los seres humanos, decimos cosas como, y esto es así. ¿Por qué? Pues porque esto es así y no hay vuelta atrás. Y en tercer lugar, le incluimos nuestras propias creencias como un reflejo de ese realismo de la realidad. Por ejemplo, empleamos expresiones como lo lógico, lo normal, lo suyo es que esta persona, lo justo, y esto son creencias.
cuando generalmente empezamos con cualquiera de los tres, un pensamiento polarizado, un pensamiento intransigente y un pensamiento... Esas son frases hechas, ¿no? Vienen a ser normalmente. Claro, pero es que ahí se nos está colando un realismo que no es tal. ¿Lo lógico es pensar que todo el mundo debe saludarme cuando me vea por la calle? Bueno, pues será lo lógico. Y es de personas educadas, pero en algunos casos ya hemos visto que esa interpretación es errónea, porque la persona a lo mejor ni siquiera se ha percatado de nuestra presencia, porque... O porque pasa de saludar. O porque ha tenido un mal día, o porque le ha interpretado también algo que no está bien. O sea, tenemos que entender que el ser humano da por sentado muchas veces que lo que él siente o piensa es la realidad generalizable para todo el mundo. Tenemos como unos cristales a través de los cuales vemos la realidad y pensamos que los demás también tienen que funcionar así. Si pensamos así vamos a tener muchas decepciones, porque vamos a entender que los demás, al no funcionar esa comparativa, ¿no?, de lo que debería ser, tiene, al final nos genera mucha mella. Hay que aprender a soltar más. Al final, incluso aunque alguien nos haga daño, le estamos dando poder cuando como que lo hacemos nuestro, cuando le damos muchas vueltas a eso y sentimos que es algo tan horrible y tan hiriente que no nos va a permitir, no sé, avanzar, y que es una afrenta terrible. Al final acabamos dándole más fuerza a lo que pasa que lo que en realidad es, ¿no? Entonces... Claro, fíjate, has dicho algo, si la pareja genera mucho dolor de cabeza, y aquí lo hemos visto, el tema ya no solo de tener pareja, sino de desear tenerla o necesitar tenerla, peor aún, vayámonos al lado del trabajo, al lado de algo que oímos mucho, lo injusto del trabajo. ¿Pero por qué es injusto? Porque lo lógico sería que las cosas se hiciesen de una manera más justa. ¿Y cuál es ese sentimiento de justicia? El que a mí se me ha ocurrido, que es el que me beneficia. Entonces, ese bloqueo muchas veces viene porque vamos dando palos pensando que el malestar se encuentra afuera, cuando ni siquiera nos paramos a pensar qué hay de erróneo en mi pensamiento, porque tengamos claro que todos erramos a la hora de pensar. Somos seres humanos, esto no es un ordenador, con lo cual nuestras predicciones están impregnadas de nuestras emociones. Si yo tengo miedo, la predicción de futuro va a ser un futuro, ¿cómo? Catastrófico, difícil, inentendible, injusto, etcétera, etcétera. No, y en esta línea, por ejemplo, para poner un caso práctico para que la gente entienda. Es decir, si a lo mejor, como hablamos en el trabajo, yo tengo un jefe que está siendo injusto conmigo, me está metiendo mucha más presión de la que debería, o no se están cumpliendo las cosas que yo esperaba, tengo dos opciones. La que depende de mí, los cambios que yo puedo implementar, o lo que tiene que ver con terceros. Puedo intentar comunicarme con esas personas para intentar ver si a raíz de esa comunicación hay cambios. Y eso puede ayudar. Muchas veces mi movimiento da lugar a movimientos alrededor, ¿no? Pero si yo veo que eso es que no se produce ese movimiento, que me afecta, la crítica en donde le estás contando en bucle a la gente esto es horrible, esto es terrible, tienen que cambiar, el enfado no va a desaparecer, no va a desaparecer por combustión espontánea, sino que lo que tienes que poder hacer en ese momento es tomar una decisión. Y muchas veces la decisión es, bueno, pues a lo mejor lo que hago es irme de este trabajo, y mientras que estoy aquí, esto va a ser un medio para un fin, y voy a seguir viendo otras opciones, y no me voy a quedar vulnerable siendo víctima de la propia situación. Pero muchas veces en esa rigidez mental nos quedamos en, como esto tiene que ser así, no miro más alternativas, y lo demás tiene que cambiar, ¿no? Yo me acuerdo una paciente hace mucho tiempo, tenía una depresión severa, y ella se enfocaba en ver que el mundo era muy injusto, y es real, ¿vale? Es cierto, sí se fundamenta en realidad muchas veces este tipo de cosas en realidades, pero era como, qué horror, qué mundo más terrible, cómo es de injusto todo. Y yo le decía, vale, esto es la generalidad, ¿qué depende de ti? ¿Qué puedes hacer tú que puedas sentir que tiene que ver con esos valores importantes tuyos y que ayuden o contribuyan, aunque sea con un granito de arena, a cambiar ese mundo? Y esa persona empezó a como enfocarse más en lo concreto, en lo que dependía de ella. Y entonces empezó a haber cambios. Mientras que yo sienta que soy una montaña movida por las inclemencias de la vida, yo al final voy a ser muy, muy infeliz, porque yo no voy a tener ningún tipo de gestión sobre mi vida. Entonces el consejo sería tirar para adelante, ¿no? Y enfrentarse al problema. Enfrentarse al problema o adoptar una solución, el no quedar separados. Decía Soraya hace un momento la idea de esto es muy injusto. Luego hay un ambiente en el que se desarrolla esto, es decir, yo con amigos y con familia comento la injusticia que me ha acontecido, que me han ocupado la casa durante 2 años.
esa idea se va a ver reforzada porque nuestro entorno, el más afectivo, nos va a decir, pues tienes razón, qué injusticia más grande, qué desgracia, qué catástrofe, te han quitado tu propia casa, y además nos ponemos vehementes ya en un entorno más familiar diciéndonos cosas como, ¿verdad que sí? Porque es que encima compré los muebles nuevos de la casa recién estrenados, y claro, de alguna manera, sin quererlo, el entorno a nivel emocional está reforzando esa idea. Y lo primero que habría que revisar es esa propia idea en sí. Claro que es una injusticia, pero a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿cómo me está afectando? Si mantengo esta afirmación, voy a tener un mantenimiento o un empeoramiento de la sintomatología, porque el coste emocional de mantener esta afirmación es muy alto. Y que al final es una crítica. No estoy intentando enfocarme en qué es lo que depende de mí, qué puedo hacer yo, sino que me quedo en ese bucle de criticar que me alivia. Habíamos traído un ejercicio que es vital y transversal. En el último minuto ya. Sí. Nos ayuda a descubrir. Primero, identifica cuál es tu diálogo interno, cuál es tu narrativa, qué cosas te dices. Una vez que lo has escrito y has visto ese patrón a lo largo de días, semanas quizás, vas a identificar sobre qué ideas nucleares gira tu vida. Yo debo, yo tengo, yo para ser feliz tengo que ser una buena trabajadora o no fallar en nada. Después, al final del día, también tienes que hacer una revisión de todas las cosas, aunque sean pequeñitas, que haces bien. Así podemos contrabalancear y esa narrativa empieza a tener argumentos positivos. Por tanto, cuando venga algo negativo, no me voy a fundamentar y si de repente lo hago fatal y si soy un desastre y si nadie me quiere, no, porque ya tengo evidencia empírica, científica, entonces puedo hablar de lo que yo ya sé sobre mí y es mucho más positivo. A veces, y esto ya para cerrar, cuando yo soy muy crítico conmigo, enfocarme en alguien al que quiera mucho. Y ¿qué le contestaría a esa persona que imagínate que atraviesa la misma situación que atraviesas tú? ¿Qué le dirías? ¿Le hablarías así de mal? ¿O le hablarías de una forma totalmente distinta, desde el cariño, desde el autocuidado? Es tomar un poco de perspectiva y en vez de hablarnos de forma automática, con el látigo, como forma de... Porque hemos entendido que para crecer necesitamos hablarnos muy mal, y no es verdad. Lo que nos motiva es poder darnos afecto, poder sentirnos que somos capaces, motivarnos, y muchas veces tomar perspectiva sobre alguien que queremos y qué le diríamos a él nos ayuda. Entonces, un poco en esta línea. Solo recomendar 2 libros, Ayudarse a sí mismo, y uno que también tiene sus años y es muy bueno, Mis zonas erróneas, que nos pueden ayudar a confrontar e identificar estos pensamientos de los que hablaba Soraya. Pues esperamos que hayan tomado nota la gente de todo lo que habéis dicho, si no, que nos de pregunten. estos buenos consejos, y si no, exacto, que nos digan, que acudan a vosotros. Ya recordaremos en su momento a través de redes sociales dónde localizaros. Soraya Vivancos, Carlos Martín, gracias una vez más. Y a todos vosotros, gracias por haber estado ahí en un día tan especial.